Víctor Remigio Martínez Cantú, Remy Martínez, se encuentra en Estados Unidos atestiguando la elección presidencial y le agradezco que nos acepte un enlace esta mañana. Remy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Y sí, en efecto, hoy ya es el día de la elección. Ayer fueron el cierre de campaña, todos ellos por parte de Donald Trump y Kamala Harris en el estado de Pensilvania, que por lo visto, al menos en los pronósticos, sería el estado que diera al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Sí. 79.270.000 votos han sido entregados ya en esta elección. Sí. ¿No? De un promedio quizá de 160 millones de votos. Ahorita escuchábamos en el intro la canción de Voto Latino y estaba viendo un dato que publica la prensa esta mañana, que Joe Biden tuvo mayor voto latino que el que se pronostica para Kamala Harris, lo cual pudiera beneficiar a Donald Trump. ¿Cómo estás viendo a los latinos en Estados Unidos, Remy? Bueno, los votantes afroamericanos y los votantes que se les considera latinos, que son amplios, ¿no? Tenemos al voto latino que es de origen cubano, que históricamente vota en Florida por el Partido Republicano, pero también tenemos al de origen mexicano, que obviamente es importante, principalmente en estados como Arizona o en estados como el de Nevada, que también es muy importante ese voto. Depende de las encuestas de último momento, aparentemente no sería muy diferente, sí, quizá un poco menor, pero no muy diferente. Lo que es trascendente en términos de sección del electorado es esta gran diferencia entre hombres y mujeres, una mayor cantidad de mujeres votando o diciendo que la preferencia es por Kamala Harris contra la de los hombres que tiene una preferencia más por Donald Trump. La historia realmente al final del día, inclusive Los Angeles Times, que es uno de los 4 diarios de circulación nacional importantes, dicen las mujeres pudieran hoy elegir a la próxima presidenta de los Estados Unidos, hablando de esta diferencia de cerca de 10 puntos en las encuestas que tienen de diferencia en preferencias por el Partido Demócrata. Entonces, más que nada, la historia de la elección no ha trascendido tanto, o aparentemente los números no es el tema del voto latino el más definitorio quizá es este sesgo importante en el tema de género. Sí, Remy, ¿cómo podemos tomar estas declaraciones de ayer de Donald Trump con referencia a México? Te las voy a poner al aire, seguramente ya las viste, ya está en vivo, pero para ponerlo en contexto a la audiencia, te pongo al aire lo que dijo ayer Donald Trump, el mensaje que le manda a Claudia Sheinbaum. But now we have a new president in Mexico. Supposed a very nice woman, they say. I haven't met her. And I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. And it's only got a 100% chance of working, because if that doesn't work, I'll make it 50. And if that doesn't work, I'll make it 75 for the tough guys, and I'll make it 100. Tenemos una nueva presidenta en México, supuestamente una mujer muy agradable, dicen, yo no la conozco, y voy a informarle desde el primer día o mucho antes que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer un arancel del 25% a todo lo que mandan a Estados Unidos. ¿Cómo interpretar esto, Remy? Bueno, yo creo que estas declaraciones simbolizan específicamente los intereses de los Estados Unidos y de México, el interés comercial, que no solamente es México, sino también de inversiones norteamericanas, pero también un problema muy serio que es el tema del crimen organizado. Ese es un tema que en los últimos 2 años le ha costado la vida por sobredosis, principalmente por el tema del fentanilo en los Estados Unidos, y que se ha vuelto objeto de atención pública en muchos estados. Y no solamente Trump, sino J.D. Vance. Este tema de combinar aranceles, o sea, un tema económico, con un tema, por ejemplo, de seguridad, como pudiera ser crimen organizado, ha sido una de las tácticas que Trump ha utilizado precisamente para presionar en otros temas. En particular, recordarás el tema de migratorio, cuando también se utilizó, vamos a decir, propuestas similares, y ahora pues viene en este tema de narcotráfico, que es un tema transnacional
y que es un tema que sin duda alguna, no solamente en Estados Unidos, sino en México, pues es verdaderamente un problema serio para el desarrollo de las sociedades. Yo lo dejaría en el contexto de un cierre de campaña que se tornó cada vez más negativo y que al final del día tiene que ver mucho con los electores norteamericanos en este cierre de la elección, pero como tú puedes notar, hay un sector del electorado, no solamente estamos hablando del candidato, que sabe y que entiende este problema como uno muy importante para su comunidad. Lo mismo creo que pasa en México y creo que es el problema número uno a atender una vez que sea resuelta esta elección. Gane Trump o gana Kamala Harris, porque también para Kamala Harris el tema del crimen, aunque no lo utiliza en la misma retórica, habla precisamente de su experiencia como procuradora de California, donde pues fue fiscal de casos de narcotráfico, de tráfico de armas, etcétera. Entonces, diferente nivel, pero mismo interés. Sí. Es el tema migratorio, es el tema de crimen organizado y sobre todo las consecuencias en la relación tan importante y tan profunda en el sentido económico. Obviamente, ambas naciones y ambos gobiernos estarían interesados en mantener. Sí, hablando de temas domésticos, de temas en México, las reformas constitucionales que se están aprobando, la reforma judicial que ya está aprobada. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el tema de la constitucionalidad de la reforma constitucional. Este tema pues ha dividido al país, hay posiciones encontradas respecto a la reforma judicial, la elección judicial de jueces, magistrados, ministros el próximo año, la desaparición de los organismos autónomos en noviembre próximo y estas reformas que han polemizado. ¿A qué presidente de Estados Unidos le interesaría más criticar, recomendar, hablar con México sobre esas reformas? ¿A Donald Trump o a Kamala Harris? Yo creo que quizá los dos, sí, pero principalmente los intereses involucrados en este caso, inversiones del exterior en Estados Unidos, cuando realmente lo que se busca es que el Estado de Derecho, las reglas estables y claras puedan ser parte fundamental de mantener una relación de convivencia comercial importante. Hoy en día, este tipo de reformas, independientemente de la soberanía y de lo democrático o no, dependiendo de qué lado estés de la discusión, de la toma de decisiones de este cambio precisamente en el balance del poder y del sistema político mexicano, pues bueno, puede llegar a tener consecuencias y de análisis principalmente de las empresas en sus decisiones de ampliar o de traer inversiones a México, un país estable, con reglas conocidas, con un sistema, vamos a decir, que se entiende que respeta los derechos de la inversión privada y también los derechos individuales, etcétera, en su balance con el gobierno, con el poder, son mucho más, vamos a decir, atractivas o aceptables. De estos dos presidentes, hasta donde yo me quedo, en sus campañas no han hecho una mención específica. Podemos entender que el gobierno de Estados Unidos de Biden sí ha sido más abierto, debido a que su representante así lo hizo saber, y lo hizo saber precisamente en torno a esa certidumbre o incertidumbre que se le puede meter a México. Es un tema relevante porque en el análisis real de empresas privadas transnacionales sí pesa bastante el que las reglas puedan cambiar y que esté sujetado solamente al arbitrio del gobierno. ¿Quién se bailó a quién en la relación López Obrador-Donald Trump? ¿Donald Trump a López Obrador o López Obrador a Donald Trump? Fíjate que es muy interesante el caso que estás poniendo. Ahorita lo platicaba en torno a que en el caso de la forma como Trump escala para después desescalar, en esa relación creo que una de las pocas salidas que tuvo el presidente López Obrador fue precisamente a Washington, a estar a un lado de Donald Trump, cosa que entiendo yo, hasta donde yo me quedé, no hizo en el caso de Joe Biden. Inclusive tuvimos aquellos problemas en las cumbres de las Américas, etcétera, donde México optó por no representarse. Creo que al final del día la renegociación del tratado en sus resultados, que quizás sería la pieza más importante, en sus resultados fueron resultados positivos para ambas naciones. Tan es así que en este periodo México se posiciona como el mejor en términos de relaciones comerciales, superando a China. Eso es un tema relevante porque los cambios en las reglas de operaciones de este nuevo tratado entre Canadá, Estados Unidos y México
resultó siendo un fortalecimiento para la economía mexicana. Ahora, en el tema migratorio pareciera que sí hubo un intercambio debido a que pues todo para todos es conocido el esfuerzo que ha significado para el gobierno de México y para las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Instituto de Migración, el tema precisamente del control del movimiento de personas a través de nuestro país. Entonces, creo que en ambos casos fueron líderes políticos que llevaron una situación pues compleja y que al final de cuentas los resultados funcionales. Ahora, ¿cómo se siente la sociedad mexicana respecto a lo anterior? Una encuesta que salió ayer muy curiosa respecto a la opinión de los países europeos, a qué candidato prefirieran que fuera presidente. Sería una pregunta muy interesante para tu audiencia. ¿Quién preferirían ustedes que fuera presidente de Estados Unidos? ¿Kamala Harris o Donald Trump? En el caso europeo es muy notorio, países muy avanzados, liberales como Dinamarca, Finlandia, etcétera, pues no, pues básicamente 80-20 a favor de Kamala Harris, y países como Rusia y los países de la vieja Unión Soviética, que conformaron la Unión Soviética, pues tienden a favorecer a Trump. Pues bueno, habría que hacer un programa muy extenso para hablar de esos temas. Y es que Donald Trump es pacifista, ¿no? Con relación a ese tipo de países. Pues lo vimos con Kim Jong-un, con un discurso frente a Vladimir Putin más relajado. La lleva bien con las naciones totalitarias y autoritarias. Mira, tiene que ver mucho que ver con el tema de los intereses que Estados Unidos como país tiene en el mundo y su posición en el mundo. Las tensiones a lo largo de la historia que Estados Unidos ha tenido se tienen que ver a raíz de su óptica, precisamente una óptica de, vamos a decir, de su posición en el mundo y sus relaciones favorables y desfavorables, sus alianzas, su avance en términos de acuerdos comerciales, regionales, etcétera, y por lo tanto muchos de estos conflictos, como los que podemos ver ahora en Ucrania o los que podemos ver en Israel, pues son complicados, vamos a decir, de entender, no solamente en el sentido de pacifismo, pacifistas o no pacifistas, sino también tiene que ver bajo la óptica de sus intereses como país muy particulares y cuál de ellos, vamos a decir, conlleva un buen resultado para sus ciudadanos. Recordemos que Estados Unidos tuvo uno de los eventos terroristas más importantes en el 2001 y esa generó una reacción muy importante en forma de cómo se comportó frente al mundo. Entonces, creo que en los temas de Trump, en el tema del medio ambiente, la percepción general es que es, vamos a decir, positiva. Fue el que estableció el tema del retiro de tropas de Afganistán, por ejemplo, fue el que hizo el acuerdo con el Talibán, pero ya la implementación del mismo que le toca a Biden, pues quizás ha sido el principal punto de política exterior no muy favorable precisamente para la administración demócrata. Es algo muy interesante, muy complicado, vamos a decir, en términos de solamente calificarlo de pacifista o no, sino más bien a la óptica de los intereses de los Estados Unidos. Sí, finalmente, Remy, pues yo sé que no tienes una bola de cristal, pero desde tu punto de vista, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la elección? Mira, no hay quien se atreva a dar la elección, no seré yo el que lo haga. Creo que hemos hecho buen trabajo en torno de darles el contexto y la descripción del proceso. Es una elección que se queda cerrada, no solamente en los medios de comunicación hay un consenso respecto a que se esperará a los resultados, sino que la misma lógica de la elección te habla de una situación donde todos los votos son importantes. Claro está en los estados clave, que por cierto habría que estar muy atento. El día de hoy algunos estados van a dar resultados, ¿por qué? Por su historia electoral, etcétera. Vamos a decir, California va a votar demócrata, eso casi que es un hecho. Texas quizá casi es un hecho que va a votar republicano, y así sucesivamente hasta que se llegue a estos muy importantes estados, que es Arizona, que es Nevada, que es Georgia, que es Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Es un puñado de estados que por su colegio electoral es importante. Ahora, de todos esos está Pensilvania, que en la elección del 2020, como te platicaba, precisamente dio su resultado hasta el sábado, ¿no? Sí.
Entonces, se espera que hoy en día se pueda contar con un resultado quizá más rápido, pero el escenario planteado en base a los estudios y a la cantidad de información que se ha procesado es de que esta es una elección donde se va a ir un poquito más allá de este día para saber quién es el ganador. También puede ser, Juan Carlos, que debido a estos estrechos márgenes y vamos a decir, una oleada, una tendencia de último momento que no está captando las encuestas, pues bueno, se tenga un claro ganador en la noche. Entonces, me quedo más con lo que estoy viendo ahorita, que es una situación de vamos a decir, de cuello a cuello, ¿no? Una competencia sumamente cerrada, que por lo visto los mismos candidatos lo saben, la intensidad en donde cerraron, la forma de los discursos, te hacen ver de que ninguno de los dos está muy seguro de qué es lo que va a pasar el día de hoy. Muy bien, Remy Martínez Cantú, muchas gracias por compartirnos la información y bueno, abusando de la confianza, pues mañana a ver si nos podemos escuchar otra vez, si te parece. No, con mucho gusto, Juan Carlos, encantado. Gracias, Remy. Hasta luego. Es Víctor Remigio Martínez Cantú, internacionalista, profesor del TEC de Monterrey, de la Universidad de San Diego y de algunas otras universidades en los Estados Unidos.